Buenas tardes compañeros, mi nombre es Ricardo Díaz y yo les voy a hablar sobre resortes. Se conoce como resorte o muelle a un elemento elástico capaz de almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir deformación. En general, los resortes se pueden clasificar como resortes de alambre, resortes planos o resortes con formas especiales. En la siguiente figura podemos apreciar los esfuerzos que se desarrollan en el resorte al aplicar una carga. Matemáticamente el esfuerzo se representa de esta manera, como un cortante y un esfuerzo normal. Sin embargo, el libro Diseño de Elementos Mecánicos del autor Shingley nos aporta una ecuación más práctica, en la cual interviene el esfuerzo de curvatura que se calcula de esta manera, tomando en cuenta que la literal C es el diámetro exterior entre el diámetro interior del alambre. Teniendo en cuenta esto, podemos calcular el esfuerzo de curvatura, posteriormente calcular el cortante máximo que se presentará dentro del resorte. La siguiente ecuación que podemos apreciar nos sirve para encontrar la deflexión en el material. Esta deflexión la tenemos que encontrar con el factor K, el cual se refiere al método de Castigliano, y en esta ecuación interviene el módulo de elasticidad. Para determinar el módulo de elasticidad se necesitan consultar tablas. En el ejemplo se muestra la tabla 10-5 del libro Diseño de Elementos Mecánicos de Shingley. La siguiente ecuación nos habla sobre el esfuerzo último, que es posible calcularlo con estas dos constantes, A y M. Para encontrar el valor A y M es necesario saber el material con el que está hecho el resorte. La tabla 10-4 del libro antes mencionado nos aporta estos valores. Es importante mencionar que se debe utilizar kPsis cuando el diámetro esté en pulgadas y se debe utilizar megapascales cuando el diámetro se encuentre en milímetros. Una vez teniendo este esfuerzo último, podemos calcular el esfuerzo de torsión. Para determinar el esfuerzo de torsión es necesario multiplicar el esfuerzo último por un factor kW o kb que dependerá del tipo de material. En la tabla 10-6 observamos este valor para alambre de piano, acero al carbono, acero inoxidables y aleaciones no ferrosas. Otro punto importante de los resortes es el extremo con el que cuenta. En la figura se puede apreciar en el inciso A ambos extremos sencillos, en el inciso B ambos extremos a escuadra y esmerilados, en el inciso C extremos a escuadra o cerrados a la derecha y en el inciso D ambos extremos planos y esmerilados. Para aplicaciones importantes los resortes siempre deben estar a escuadra y esmerilados, porque se obtiene una mejor transferencia de carga. Saber qué tipo de extremo tiene nuestro resorte es muy importante, pues dependiendo del tipo de extremo que tenga, van a depender las fórmulas para calcular sus dimensiones. La siguiente figura muestra tanto la longitud libre como la longitud sólida. Esta última se refiere a cuando el resorte está completamente comprimido. De igual forma, se puede apreciar el número de vueltas que tiene el resorte. Para finalizar, tenemos esta última ecuación, que es la última de la parte teórica. Esta ecuación nos dice que la longitud libre debe ser menor a 2.63 veces el diámetro sobre alfa, donde alfa es un factor que depende de la manera en que los extremos del resorte estén colocados. Este factor es muy importante, pues si nuestra longitud es mayor al resultado de esta ecuación, significa que nuestro resorte va a sufrir de pandeo. A continuación, se analizará un ejercicio propuesto por el libro. El ejercicio nos aporta varios datos, como el número del alambre, el diámetro exterior del resorte y el tipo de extremos que tiene, así como las vueltas totales del resorte. Para resolver este problema, lo primero que debemos conocer es el diámetro interior del resorte. Si nos vamos a la tabla A28 que se encuentra en el apéndice, podremos darnos cuenta que para un calibre 16 de alambre de piano, el diámetro es de 0.037 pulgadas. Posteriormente,
se obtiene el valor A y M, que se encuentra en la tabla 10-4. Para alambre de piano, el valor M equivale a 0.145 y el valor A 201. Después de ingresar estos valores en la fórmula de esfuerzo último, se tiene que el resultado es de 324 kilolibras sobre pulgada cuadrada. En la tabla 10-6 se puede observar que el porcentaje máximo de remoción es de 45 para alambre de piano. Esto significa que debemos multiplicar el esfuerzo último por 0.45 para determinar el esfuerzo de torsión máximo en el resorte. Al realizar la operación se tiene que el esfuerzo de torsión es igual a 146 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Esto responde al inciso A, que nos pregunta por el esfuerzo de fluencia a la torsión en el alambre. Para resolver el inciso B, necesitamos determinar la carga que corresponde al esfuerzo de fluencia antes calculado. Recordando la teoría, encontramos que la ecuación de cortante máximo nos dice que es igual al esfuerzo de curvatura por 8 veces la fuerza por el diámetro exterior entre pi por el diámetro interior. Para calcular el esfuerzo de curvatura es necesario conocer el factor C, que se obtiene al dividir el diámetro exterior entre el diámetro interior. Es muy importante mencionar que para trabajar el diámetro es necesario restar el diámetro exterior que nos aporta el problema menos el diámetro interior respectivo al calibre. Al introducir estos valores en la fórmula, se obtiene que el valor de C equivale a 10.8. Por lo tanto, el efecto de curvatura es igual a 1.124. Despejando la fuerza de la ecuación de cortante máximo, se tiene que, para la fuerza, el resultado es igual a 6.46 libras. Para determinar la escala necesitamos recordar la ecuación del teorema de Castigliano. Esta ecuación nos dice que el diámetro a la cuarta por el módulo de elasticidad entre 8 veces el diámetro exterior al cubo por el número de espiras activas nos dará la escala del resorte. Para obtener el número de espiras activas se recurre a la tabla 10-1, que para este caso nuestros extremos son a escuadra y cerrados. Por lo tanto, el valor del número de espiras activas es de 10.5. Para alambre de piano, el módulo de elasticidad de un diámetro de entre 0.033 pulgadas y 0.063 pulgadas es igual a 11.85 megalibras sobre pulgada cuadrada. Sustituyendo estos valores, se puede encontrar que la escala es igual a 0.43 libras sobre pulgada. Para el inciso D es necesario despejar a la deflexión de la ecuación. Una vez hecho la operación, la deflexión será igual a 1.56 pulgadas. Para resolver el inciso E se recurre a la tabla 10-1, en la cual se puede apreciar que la longitud sólida es igual al número total de espiras más 1 por el diámetro. Esto matemáticamente nos da 0.50 pulgadas. Para determinar la longitud libre basta con sumar la deflexión más la longitud sólida del resorte. Para determinar si existe o no existe pandeo, se recurre a la ecuación de estabilidad. Como dato se tiene que para extremos a escuadra y esmerilados, alfa es igual a 0.5, por lo tanto, la longitud libre debe ser menor a 5.26 veces el diámetro para que no exista pandeo. Sustituyendo los valores se tiene que la longitud libre debe ser menor a 2.10 pulgadas. Por lo tanto, nuestra longitud libre calculada es apropiada. Sin embargo, se recomienda que el resorte opere dentro de un perno. Finalmente, con la
tabla 10-1 se calcula el paso, el cual es igual a la longitud libre menos 3 veces el diámetro sobre el número de espiras activas. El resultado de esta operación es igual a 0.186 pulgadas. Ahora se dará solución a un problema planteado por el libro. Para el inciso A, se necesita conocer la longitud libre para asegurar que cuando el resorte se comprima a su longitud sólida, el esfuerzo de torsión no exceda al esfuerzo de fluencia. Para resolver este problema, lo primero que debemos hacer es conocer el diámetro interior del resorte. Después de eso, proseguiremos con conocer el factor M y el factor A, así como el módulo de elasticidad para realizar los cálculos pertinentes. Al ingresar estos valores en la fórmula de esfuerzo último, se obtiene que el valor es igual a 278.69 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Para alambre de piano, el factor es igual a 0.45, por lo tanto, se debe multiplicar el esfuerzo último por 0.45. El resultado del cortante es igual a 125.41 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Recordando el principio anterior, procedemos a restar el diámetro exterior menos el diámetro interior y con este diámetro nuevo procederemos a calcular el factor C, que para este caso es igual a 10.67. Después proseguimos a calcular el esfuerzo de curvatura. Sustituyendo el valor C en la ecuación, el resultado es igual a 1.126. Despejando la fuerza de la ecuación de cortante, se tiene que para este esfuerzo la fuerza necesaria es de 45.2 libras. Recordando la ecuación de la escala, se sustituyen los valores pertinentes. El resultado de esta ecuación es igual a 11.55. Para finalizar con el inciso A, se despeja la deflexión de la ecuación y se sustituyen los valores pertinentes en esta misma. Una vez resolviendo esto, se obtiene que la deflexión es igual a 3.91 pulgadas. Para obtener la longitud sólida del resorte es necesario multiplicar el diámetro por el número total de espiras. Al realizar esta operación, lo único que resta es sumar la longitud sólida más la deflexión. El resultado de esta suma es igual a 5.17 pulgadas. El inciso B nos pide la fuerza necesaria para comprimir el resorte hasta su longitud sólida. Esta fuerza ya la hemos calculado y es igual a 45.2 libras. El inciso C nos pide determinar la razón del resorte. Esta razón igual ya la hemos determinado y equivale a 11.55 libras sobre pulgada. Para finalizar con el problema, el inciso D nos pregunta si existe alguna posibilidad de que el resorte se pandee durante el servicio. Esto es fácil de determinar con la ecuación de estabilidad, la cual nos dice que la longitud libre debe ser menor a 5.26 veces el diámetro. Esto para resortes a escuadra y esmerilados. Al realizar esta operación, el resultado es que la longitud libre debe ser menor a 5.89 pulgadas. Comparando este resultado con nuestra longitud libre calculada, que es igual a 5.17 pulgadas, se llega a la conclusión de que no es posible que exista el pandeo. El siguiente problema nos dice que un resorte helicoidal de compresión se fabricó con alambre de acero estirado duro, con 2 milímetros de diámetro y un diámetro exterior de 22 milímetros. Los extremos son sencillos y esmerilados y hay un total de 8,5 espiras. Para el inciso A, es necesario encontrar la longitud libre. Recordando un poco al ejercicio anterior, tenemos que calcular primero la fuerza que se necesita para comprimir este resorte. Posteriormente,
obtendremos la deflexión y calcularemos la longitud sólida para determinar esta longitud libre que nos pide el problema. Lo primero que debemos hacer, como en el ejercicio anterior, es obtener los datos importantes para resolver el problema. Esto significa obtener el factor m y el factor a, para posteriormente aplicar la ecuación de esfuerzo último. Otro valor importante que debemos obtener es el valor d, que resulta de la resta de 22 menos 2 milímetros. Una vez calculado esto, podemos obtener el factor c, que es igual a 10. Para determinar el esfuerzo último, se necesita ingresar los valores antes encontrados. Una vez hecho esto, se encuentra que el esfuerzo último equivale a 1562.98 megapascales. Teniendo esto en cuenta, se procede a encontrar el porcentaje de resistencia a la tensión. Este porcentaje, según tablas, equivale al 45%. Multiplicando por el esfuerzo último, se tiene que el cortante es igual a 703.34 megapascales. Despejando la fuerza de la ecuación de cortante, el resultado obtenido equivale a 97.33 newtons. Posteriormente, se recuerda la ecuación del teorema de Castigliano. Para aplicar esta ecuación es necesario conocer el módulo de elasticidad y el número de espiras activas, las cuales se aportan en la tabla 10-1. Una vez conociendo estos factores, se puede ingresar todo esto a la ecuación del teorema de Castigliano. El resultado de esta operación es igual a 2643.33 newton sobre milímetro. Conociendo este factor, es posible determinar la deflexión en el resorte. Para este caso, la deflexión es igual a 36 milímetros. Para este resorte, la longitud sólida se puede obtener multiplicando el número total de espiras por el diámetro. El resultado de esta operación es igual a 17 milímetros. Por lo tanto, se suman los 17 milímetros de la longitud sólida más la deflexión, que equivale a 36 milímetros. Finalmente, se obtiene que la longitud libre es igual a 53 milímetros. Teniendo esta longitud libre, es posible calcular el paso del resorte con la ecuación aportada en la tabla 10-1. El paso del resorte es igual a 6.26 milímetros. El inciso C nos pide la fuerza necesaria para comprimir el resorte hasta una longitud sólida, fuerza que equivale a 97.33 newtons y que ya hemos calculado anteriormente. Posteriormente, se nos pide estimar la razón del resorte. Este factor igual ya se ha calculado con anterioridad y equivale a 2643.33 newtons sobre milímetro. Por último, el inciso E nos pregunta si este resorte sufrirá de pandeo durante el servicio. Para determinar si existirá pandeo en el resorte, es necesario multiplicar el diámetro exterior de 20 milímetros por 5.26. Este resultado es igual a 105.2 milímetros. Por lo tanto, la longitud libre que nosotros hemos calculado es igual a 53 milímetros. Esto significa que el resorte no sufrirá de pandeo durante el servicio.